llegado después de que los casi 80 actos que celebramos el año pasado en conmemoración del centenario de nuestra asociación, pues prácticamente no nos dejaron fechas libres y bueno, tuvimos que hacer un paréntesis. En primer lugar, pues agradecer vuestra presencia y fundamentalmente la de nuestros invitados. Don Manuel Barbizón, que está llegando, don Francisco Javier Gutiérrez, don Francisco Javier Torres y don Luis Varas. Para nosotros es un honor poder contar con ellos en el acto 33º del foro. Hoy vamos a tratar sobre la creatividad musical en Andalucía, de las marchas procesionales a las bandas sonoras. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente por Manuel Barbizón. Espera. Ya lo oí. Ahora te ponen el... Hay una fila para nosotros, ¿no? Bien, sobre el tema que nos ocupa hoy, la creatividad musical en Andalucía, de las marchas procesionales a las bandas sonoras, hay que decir que muy pocas regiones tienen un patrimonio musical tan rico como el de Andalucía y tan identificado con la cultura y con la forma de ser de los andaluces. Músicas que han traspasado nuestras fronteras y son escuchadas e interpretadas en todo el mundo. La música siempre ha estado muy presente en la vida de los andaluces y aunque la música tradicional es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando se habla de patrimonio musical andaluz, no podemos olvidar otras expresiones musicales más actuales y quizás menos conocidas que han nacido y continúan naciendo día a día en nuestra tierra y que también contribuyen a situar a Andalucía como un referente en la creación musical española. Sí podemos hablar de la música procesional, uno de los géneros más consumidos por la sociedad andaluza, de su evolución, de su continua adaptación a los tiempos, de su carga sentimental, de los procesos de creación, de su inspiración e influencias, de las modas, de su interpretación instrumental, de su cada vez mayor presencia en los medios audiovisuales, etc. Pero también podemos hablar de las bandas sonoras, bien como música compuesta para películas o como temas musicales con destino a la publicidad, videojuegos, sintonías de programas de televisión o radio, etc. Por cierto, música muy presente en el escenario actual de la creatividad andaluza, muy bien valorada y de gran prestigio y con las que somos capaces de competir en precio y calidad a nivel internacional. Bien, pues para profundizar en este tema nos acompaña una magnífica representación del panorama musical andaluz en los ámbitos de la creación, interpretación, investigación y docencia, todos sevillanos. Me van a disculpar que no voy a citar el currículum de forma exhaustiva, su respectivo currículum, que por cierto lo tenéis en el díptico que se os ha entregado a la entrada. Simplemente recordar que don Manuel Barbizón es compositor, productor y arreglista y que a pesar de su vocación tardía tiene más de 600 obras registradas en todos los campos de la música, en todos los ámbitos que he citado anteriormente. Don Francisco Javier Gutiérrez, director de orquesta con extensa presencia profesional en Europa y América y actual director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El doctor Francisco Javier Torres Simón, compositor, productor e investigador especializado en música de cine y nuevas tecnologías y profesor titular en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y moderará la mesa don Luis Varas Japón, periodista con una dilatadísima presencia en los medios de comunicación de Andalucía, tanto en radio como televisión, y autor y compositor de más de 400 canciones, si no me equivoco.
Me parece que el elenco no puede ser más representativo y de mayor nivel para el tema que queremos abordar. Y sin más, cedo el testigo a don Luis. Muchas gracias. Bueno, pues quiero dar las gracias a Germán, a la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales, a Cajasol, que siempre es una alegría poder pasar por sus foros, y sobre todo por sentirme a gustísimo rodeado de tres amigos, tres señores que llevan el talento y la composición por emblema personal. Así que, compañeros, bienvenidos. A mí me gustaría hacer un poquito que esta tertulia tuviera chicha, y yo sé que ellos, en fin, no van a decir sí a todo, porque habrá cosas en las que no estén de acuerdo. Yo les pido por favor que os manifestéis pues abiertamente como pensáis en cada uno de los temas que os vaya planteando. Pero sí es verdad que en otras cosas pues seguro que vais a coincidir. El otro día puedo decir como una anécdota que nos reunimos para plantear un poco esta tertulia y podíamos haber seguido en aquel momento porque la verdad que había algunas discrepancias que son pues siempre muy valoradas y sobre todo muy constructivas. Yo quería empezar por preguntaros a cada uno de vosotros cómo veis el panorama de la música en Andalucía en este momento. Porque cada uno lo vivís desde planos distintos. En tu caso, con la dirección de empresas, de bandas, de música, de orquestas, mejor dicho, pero también, fundamentalmente, la Banda Municipal de Sevilla, que es un honor el que tú la dirijas, porque si la banda es buena, el director es todavía mejor. En tu caso, por tu labor docente también, porque independientemente de tus composiciones, y tu trabajo como músico también hace una labor docente en la Facultad de Comunicación, que esa, de alguna manera, sirve también para que la gente que sale ahí tenga unos conocimientos de por dónde se mueve la obra y el musical, sobre todo los procesos creativos. Y en el caso de Manolo, al que conozco hace muchísimos años, por esa labor extraordinaria que hace todos los días, no solo componiendo, no solo produciendo, sino por ejemplo haciendo cosas y participando ahora mismo en un proyecto como es la obra musical, la comedia musical El Médico, que tiene que ser un orgullo para todos los andaluces que haya una compañía, una empresa que desde Andalucía esté marcando el compás de las obras musicales en España y muy pronto en el resto del mundo, porque se está haciendo todo con músicos andaluces, con creadores andaluces y con producción andaluza, o sea que es para que estemos contentos. Así que ese es un panorama que yo veo, pero posiblemente ellos que están muy metidos en el meollo, pues nos den una visión distinta del panorama de la música. ¿Tú cómo la ves, Francisco Javier? Podría decir que esto podría ser como los Javieres, porque ahí don Francisco Javier, aquí estamos echando un ratito de los Javieres. Bueno, la respuesta... Además de patero. La respuesta es compleja, porque yo le veo muchas, no solo dos caras, ni son muchas caras las que tiene la música, porque son muchas facetas, y la estoy viviendo en este momento desde muchos puntos de vista, porque soy padre de músicos, no me dedico a la docencia aquí, bueno, exceptuando algunas clases magistrales que he dado en la universidad, y en Sevilla alguna vez. A nivel internacional, clases también en universidades de Estados Unidos hasta Lituania, pero eso lo hago porque me gusta más la interpretación. También conozco la docencia y puedo ver cómo se enseña aquí y cómo se enseña en Estados Unidos, Costa Rica, Lituania, Polonia, que también voy dando clases, y la interpretación. Entonces, al conocer un poquito de tantas cosas, ¿no? La respuesta no es fácil, porque en este momento creo que nuestro conservatorio tiene un momento brillante porque produce más músicos que nunca, con un gran profesorado. Los nostálgicos dirán que en el pasado había
genios. Bueno, yo soy alumno de Manuel Castillo, bien, pero es que en una universidad no hace falta solo que haya un genio, hace falta que haya un equipo que produzca muchos alumnos, porque un genio puede producir un número de alumnos determinado, pero un sistema educativo bueno produce mucha gente. Y hoy en día vivimos un momento dorado, porque hay muchísimas escuelas de música en muchísimos pueblos, hay muchos conservatorios elementales, medios, superiores, bien, con sus carencias, pero hay muchos para producir. Se producen muchos músicos. Vivimos en un momento donde hay orquestas profesionales en Andalucía, algunas estatales, que están viviendo momentos terribles porque la crisis también afecta a las orquestas. Cuando digo terrible, lo digo comparándolo con unos años atrás. Hombre, si lo comparáramos cuando Manolo y yo estudiábamos música, pues entonces estamos en la gloria, porque entonces que no había nada. Claro, todo depende con quién lo compares, ¿no? Si lo comparamos con la España de hace 10 años, el momento es terrible. Si hablamos de las bandas de música, ahí es terrible por dos causas. Uno, porque qué difícil es que te crean si hablas andaluz. Yo cuando me responden que de dónde soy, digo que soy de Alemania, del sur, muy del sur de Alemania. Entonces tengo más credibilidad. Porque somos muy dados a ser muy elitistas. Esto se asocia siempre a la derecha. No. Elitistas de izquierda y elitistas de la derecha. Y el elitismo siempre, por eso, por definición, tiene que ser algo que se circunscriba a unos pocos nada más. Entonces, sea de izquierda o sea de derecha, si eres elitista, eres para pocos. O sea, ¿qué pasa con una cosa muy importante? Las bandas de música profesionales. Que entran en una dictadura de derecha, necesitan bandas para el pueblo. Que entran de izquierda, necesitan bandas. Que entra en democracia, hay que acabar con las bandas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la política? Cuando que las bandas, decía el general Grau de la Casa del Rey, que las bandas son las orquestas del pueblo, porque son muy, ahora que hablamos de productividad, son más apañadas que un jarrillo de lata. Espero que hayáis entendido la expresión. Son muy prácticas. Una banda es una orquesta de instrumento de viento que puede tocar andando, pero ningún instrumento se hizo para andar. O sea, los violines, los mariachis lo tocan andando. Podríamos llevar violines dentro de un paso. Los oboes no se hicieron para andar mejor que un violín. O sea que, pero queda muy bonito despreciar cuidar las orquestas que están mal en este momento, pero cuidar todavía menos las bandas municipales y militares. ¿Y por qué me paro aquí? Porque España tenía y todavía tiene las mejores bandas de música, o sea, orquestas de instrumentos de viento, del mundo. Del mundo. He dicho del mundo. Espero que haya polémica. Del mundo. Porque con todo mi respeto, yo estoy, por ejemplo, enamorado de las 4 orquestas de la Junta de Andalucía en Andalucía. La orquesta de Granada, la de Sevilla, la de Córdoba y la de Málaga. Son buenísimas. Pero ojo, son buenísimas. Las mejores bandas de corneta del mundo están en Sevilla. Entonces, si hay un gran teatro en Sevilla, si tú eres bueno, lo mejor del mundo en algo, en el flamenco o en la banda de corneta, tendrías que exhibirla. Las bandas de música española son buenísimas, pero buenísimas es que infinitamente mejor que las norteamericanas, todas, buenísimas. Pues están viviendo un momento horroroso. ¿Recuerdan la banda del Sorio 9 con 100 músicos? Hoy son muy buenos músicos, pero son 20 y tantos músicos, y así están todas las bandas, porque son funcionarios y la ley de reposición tasa cero impide que se... Francisco, tenemos una hora de tiempo, Vale. entonces... Una conferencia. Eso es que no está dando una conferencia magistral porque... Ya lo hablamos Manuel y yo. Todo lo que están diciendo es aquí fantástico. ¿verdad? Entonces yo lo que... Hombre, no voy a pedir que vayáis picadito, pero... Bueno, resumo rápidamente y te paso. No, si lo que te quería decir es que vamos a procurar establecer un poquito el tiempo porque yo tengo un montón de preguntas que haceros, entonces, lógicamente, y ponerlo encima de la mesa. Entonces, esa visión es estupenda, pero es un poquito larga.
Lo entiendo, pero pues entonces necesito decir Pero algo no, porque rápido. esa es la misión. La ópera en este momento en Andalucía está mejor que nunca estuvo. La enseñanza también está mejor que nunca estuvo, la composición también, las bandas no profesionales también. No obstante, lo que no está bien es la dirección que lleva la música en este momento. Eso está muy mal porque tenemos un tesoro y lo vamos a tirar. Yo, al hilo de lo que estaba diciendo, ahora por supuesto podéis responder lo que queráis, pero con la música no puede ocurrir un poco lo que ocurre con el resto de enseñanzas. Por ejemplo, en mi profesión, el periodismo, que sale tanto licenciado en periodismo que no hay sitio para recoger a tanto licenciado, y al final lo que estamos convirtiendo es gente formada pero frustrada, es decir, o gente que tiene que es explotada porque no tiene capacidad de poder elegir. Yo creo que no. Habiendo tanta música no puede darse ese caso. Me meto a saco. España es un país complicado y un país desgraciadamente triste a la hora de enfrentarse con las artes, enfrentarse con la calidad de las artes. Vivimos un momento complicado porque tenemos una revolución digital. Esa revolución digital ha hecho que muchos músicos incluso abandonen el conservatorio y abandonen la enseñanza arreglada para trabajar en su casa, porque el tema digital nos da muchísimas opciones y bueno, por ahí hemos perdido. Pero aparte de eso, yo te diría que nosotros no somos, los españoles, no somos leales y legales con nuestra tradición. Un poco lo que estaba diciendo Francisco Javier. Nosotros de verdad que no nos planteamos, a nivel de administración pública, no se plantea la defensa de las artes y muchísimo menos la defensa de la música. Perdóneme, siempre, esto al hilo de lo que estoy diciendo, fijaros que es habitual que cuando cualquier político está haciendo un planteamiento de su programa, siempre habla de la educación, pero nunca habla de la cultura. Siempre utiliza la palabra educación, pero no se utiliza la palabra cultura. No, el Ministerio de Cultura no existe. Es el Eso, Ministerio de Educación, que claro, además va ligado el al Ministerio de Cultura, va ligado al Ministerio de Educación y la cultura pues realmente pues, es la hermana pobre de todo esto, sobre todo en España. Hombre, él está hablando de Alemania y Austria, y te diría que Suiza, y te diría que incluso Francia, ¿no? E incluso Italia, un poquito mejor que nosotros, es bastante triste, ¿no? El panorama musical a nivel de defensa o de las artes por parte de la administración pública, está claro que somos... Es decir, que hay una gran cantidad de gente preparada, formada en la música. No hay tanta gente formada. Hay gente que se está formando, lo que pasa es que sin objetivos, sin poder vivir de la música y sobre todo sin defensa de los conservatorios y sin defensa de la educación. No tienen trabajo porque... Me estoy metiendo en el... No se cubren las plazas. O sea, si ahora mismo la orquesta andaluza le falta músicos y hay músicos andaluces que se están yendo a otros países, a las bandas igual. O sea, que tenemos la carencia y los preparamos para otro sitio. Francisco Javier, se viene observando que durante un tiempo, durante unos años, la música en directo, por ejemplo, en televisión estaba totalmente prohibida, o sea, no vendía. Se decía que cuando salían músicos en directo, aquello no tiraba, bajaba la audiencia. Sin embargo, hoy afortunadamente está habiendo ya poco a poco programas que se hacen en directo y se hacen con música. Yo recientemente he estado viviendo en Centroamérica y he ido a programas de televisión donde había hasta 3 bandas de música en directo, con un cometido específico. Todo estaba animado por la música, las entrevistas, todo absolutamente estaba animado. Ese panorama parece que ha cambiado un poquito y ya no se huye de él. Tú que estás dentro del mundo de la enseñanza, la música, ¿cómo la contemplan tus alumnos? ¿Cómo la ven? ¿Ven en ello una situación especial, una salida, Bueno, te empiezo respondiendo la pregunta, aunque me quiero meter en faena, porque es muy interesante. En la Facultad de Comunicación, la música, por desgracia, es un sucedáneo, una asignatura optativa. Los únicos profesores que damos los contenidos de música es Carlos Colón y yo. Y cuesta mantenerlo desde el punto de vista docente, por el plan de estudio, porque
Las universidades, desde el Plan Bolonia y los sistemas educativos ahora mismo, funcionan por poder, por cuota. Los que llevan, por ejemplo, programación, pues quieren más programación. El Departamento de Derecho quiere incluir 3 asignaturas más para su gente. La universidad es una guerra. Entonces, si tú no eres un nodo fuerte, pues probablemente eres el primero al que ataca. A mí me costó muchísimo trabajo meter una asignatura por producción de audio hace 10 años. De hecho, es la única asignatura de sonido real que se da en la facultad, y nació porque ya se dio cuenta la facultad, después de llevar durante 5 años una libre configuración, que se mataban los alumnos porque era la asignatura, pues se dieron cuenta que había una necesidad que se cubría y se creó la asignatura de libre configuración. El año pasado intenté que la asignatura del sonido fuera obligatoria porque hay una asignatura teórica que es teoría de la imagen, y sin embargo no hay una asignatura que se llama teoría del sonido. Entonces cuando me llegan a mí, son alumnos que tienen que aprender en 4 meses a doblar, editar, postproducir sonido, generar efectos sonoros, o sea, dialogaciones, todo lo que es sonido sin ni siquiera la teoría más básica del sonido. Volviendo al campo de la música profesional en la educación, la pregunta inicial era, la música en Andalucía, ¿no? Pues mira, pues estupenda. Desde el punto de vista de los músicos, genial. Los que salen del conservatorio, creo que muy preparados, pero preparados en cosas que a lo mejor no son de las competencias que aquí nos tratan. A finales del año 2017 se creó un congreso de sinfonismo español en Córdoba, que tuve la suerte de asistir como conferenciante, y estaban representadas todas las orquestas sinfónicas. Y una de las cosas que se planteó es que no podía ser, ya solamente el caso andaluz era ridículo, pero el caso español era igual, que solamente el 1% del repertorio sinfónico español fuera español, y de ese 1% teníamos que meter a Joaquín Rodrigo y a Falla. O sea que no quedaba prácticamente nada, migaja, para la composición contemporánea sinfónica andaluza. Allí, pero además... ¿tú sabes por qué? Y hay que decirlo. Dilo. Sí, yo además presenté el ciclo ese porque lo hacía la Fundación GAE, porque muchos directores de orquesta utilizan repertorio de dominio público para hacer una serie de arreglos y así cobrar los derechos. La adaptación. Es muy duro lo que estoy diciendo. Sí, se alquilan las partituras. Es muy duro. Y entonces, por eso los compositores no tenemos la suerte de poder sonar en las orquestas. Pero es que las orquestas son entidades públicas, con estatutos, que uno de los... Y además que yo, como presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Andaluces, tengo que defender constantemente. Y de hecho ahora mismo me encuentro peleándome con todas las orquestas andaluzas porque tienen que interpretar música andaluza, y además de compositores vivos porque vienen sus... ¿Y tú quieres que la toque? Porque esa es otra. Yo sí quiero que la toque. Exacto. Mira, ¿Pero por qué? Porque te voy a contar. Yo tenía un amigo torero que decía, si tú te quieres cargar un torero, tú estás harto de un chaval que te pide una oportunidad. Y venga, te quiero torear. Pero es que a mí no me tiene que dar una oportunidad, es que es una industria. Quita la carrera de composición si no quieres compositor de Andalucía. Déjame que te diga. Hay oportunidades que te las pueden dar para morir. O sea, un chaval que nunca toree, tú dejas lo que te lo pide. Y cuando ya no te tiene algo, se venido para ti, en Sevilla. ¿Está? Hacer la primera y la última, imposible. Y las orquestas, cuando programan compositores de aquí, os maltratan. Para eso, no dan días de ensayo, no dan condiciones. Entonces, cuando vas a exponer tu producto, necesitas un milagro para que tu música se toque bien. Pero es que eso es lo que hay que denunciar. Claro. Voy más allá, vamos a volver otra vez al mundo de la música profesional. En el País Vasco... Y no después la música profesional. Es el siguiente punto que vamos a tocar. No, pero es simplemente engarzando con la educación. Hablando de educación, en el País Vasco el chistu, que es un instrumento tradicional, se puede estudiar hasta superior. Aquí uno puede ser titulado superior en chistu, y aquí no puede haber un titulado superior en corneta. Y yo hace 10 años ya había publicado un método... está establecido en todos los... Bueno, ahora sí ha aparecido... Ahora, pero de un tiempo para acá, pues se empezó. Pero lo que quiero decir, el chistu tiene las mismas problemáticas que la corneta, cuestión de versatilidad, de tesitura. En el País Vasco invierten mucho dinero para que compositores hagan obras de estreno con el chistu como plantilla. Como plantilla, o sea, ya no estamos hablando de hacer un concierto para chistu, sino que al lado del flauta es un chistu.
para que haya repertorio, para que ese repertorio luego pueda ser exportado a nivel internacional y que tenga que contratar a un chisto. A ver, yo digo la corneta, pero es que podríamos hablar de un millón de cosas parecidas. Entonces, sobre música profesional, lo milagroso es que aquí en esta tierra hay una industria, lo tenemos que decir, o sea, hay una industria de la música profesional que vive a espaldas de las instituciones públicas, de todas, a nivel, desde el punto de vista local al nacional. Y esto tiene que cambiar. Bueno, se puede discrepar, te viene que discrepar. Me encantaría. Porque Estamos aquí para eso. Algunas cosas han cambiado, eran así. Porque eso de que todo el tiempo pasado fue mejor es mentira. Es mentira. Tengo datos históricos que daría mucho ¿Sobre corneta? No, sobre la música profesional, como los directores utilizaban sus bandas para solamente publicitar su música. Y entre grandes compositores de Sevilla, los directores de las bandas militares, municipal, pues no tocaban uno la música del otro. Y eso pasa en la banda cuenta. Sin embargo, cambió. Y en eso tengo yo que sentirme muy orgulloso como miembro de la Municipal de Sevilla. Porque cuando nos hicimos cargo de esto empezamos a tirar de música de gente que no tenía una oportunidad, y el primer gran famoso fue José de la Vega, que gracias a la ayuda de Manolo, que apostamos por él y fue un éxito. Manolo, José de la Vega, se despreciaba su música. La marcha que tenía hecha al Valle no la tocaba nadie. Tras esto, se dio la moda y se han apuntado a este carro la banda municipal de Granada, la banda municipal de Málaga, y han ido entrando todos. Entonces, las bandas municipales, que somos parte pública, sí estamos apostando muy seriamente por apoyar a los compositores. Y nada más tiene que ver un montón de estrenos con grabaciones de música. Ahora vamos a entrar de lleno en la música de cofrades, la música de Semana Santa, en las marchas cofrades. Pero al hilo de lo que contaba Manolo, ¿no pensáis vosotros que se ha hecho todavía poca pedagogía social para que la gente entienda y respete a los autores? Algunos tienen mucho nombre, pero hay muchos autores que están en la vida diaria, que funcionan, que no tienen tanto nombre como Turina. No es cuestión de pero pedagogía. es que hay gente todavía, es que hay gente que cuestiona todavía que un autor, ¿por qué tiene que cobrar? Si dice, un autor hizo una cosa, ¿por qué tiene que cobrar cada vez que eso? Pero espérate, antes Porque hay un seguir por ahí, de lo que es el salario de a mí me da envidia y se me quedan 2 lágrimas cada vez que veo unos especiales americanos con los músicos americanos. ¿Ustedes no veis que los músicos americanos, los antiguos, las personas mayores, son auténticos ídolos, mitos? Y aquí los mitos y los ídolos, si pasan de una edad, los guardamos en un cajón. Es terrorífico. Yo tengo una envidia tremenda. ¿Por qué? Y voy, Luis, a lo que he dicho al principio, a la cuestión de educación musical, a la cuestión de defender nuestra música, de defender nuestros creadores, de defender nuestros intérpretes. Nosotros somos muy malos con nosotros mismos. Ya te digo, yo tengo envidia de verdad con James Taylor. El otro día vi un homenaje que le hicieron a James Taylor, que va con un montón de figuras, y se me caen 2 lágrimas porque aquí, bueno, realmente el que se hace un poquito mayor automáticamente a la basura. Yo decía lo del autor porque, por ejemplo, en otras culturas hay un respeto sobre la gente que crea, no solo los autores musicales, sino la gente que crea en general, porque una sociedad, entiendo yo, donde no haya creadores es una sociedad muerta, una sociedad donde no haya gente que sea capaz. Pero sí es lo mismo, tú estabas hablando de que la cultura, de que no hay ni Ministerio de Cultura, verdaderamente sí es lo que, mismo. por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, ahora hay algunos programas aquí en Canal Sur que se han, ojo, por machaque de algunos de los que hemos estado dentro, empiezan a poner los nombres de lo que se interpreta y el autor. Pero en muchas cadenas nacionales se pone quién ha hecho la peluquería, quién ha hecho el vestuario, de quién es el modelo, quién ha hecho el atrezo, la luz, no sé cuánto, y el señor que ha hecho la sintonía no sale por ningún lado de ese programa. Y entonces esa especie de dejación va haciendo también que se entienda muchas veces la música por parte de la gente como un elemento de consumo, pero no un elemento de cultura. Eso es lo que yo
entiendo. Porque el sistema educativo, las clases de música deberían ser mucho más importantes de lo que son, y sin embargo los padres, vamos a meternos todos, no nos damos cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, en Estados Unidos la educación musical es importantísima. Cuando tú estás en la universidad tienes que haber varias elecciones que tienes que hacer, o estás haciendo teatro, o estás haciendo deporte, pero tienes que una parte de la que aquí consideramos María, que allí tienes que hacerlo. Y se mete una flautita. Una flautita, que eso es lo que aburre, a todo el mundo eso no sirve para nada, ¿no? Eso no sirve o para muy poco, porque eso no da una educación musical en condiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque hace falta una reflexión y una mejora de toda la sociedad española en conjunto, porque aquí lo que queda de moda ahora mismo es criticar solamente a los políticos, pero vamos a meternos manos todos y vamos a estudiarlo a ver si resistimos la autocrítica. Al caso, por ejemplo, que hay que hacer recorte, vamos a cerrar todo lo que es cultura, pero eso se habla en la calle. Hombre, lo importante son los médicos. ¿Alguien duda que lo importante son los médicos? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, hace muy poco, nosotros, aprovecho para invitar a un concierto que haremos el sábado, a las 8:30, a las 8 de la tarde, en el Teatro Lavín de los Reyes, la Banda Municipal de Sevilla, con los del Río, Laura Gallego, Patricia Vela, María Rodríguez, hacemos un concierto a beneficio de los enfermos con enfermedades mitocondriales. Porque hace falta un equipo de investigación, y en Sevilla hay un equipo de investigación que están recaudando fondos. Y cuando se presentó esto, habló el médico, que era el médico es el que cura el cuerpo. Y después fui a hablar yo y digo, hombre, pues yo le presento a los que curan el alma. Porque qué curioso. Cuando hay que recortar, hombre, los músicos fuera a la calle. Pero cuando hace falta dinero para la medicina, escúchame, el teléfono lo tengo todos los días sonando, para que vaya a no sé cuántas conferencias, charlas, conciertos. Y como nosotros conocemos a medio mundo, Manolo, entonces llama a fulano, llama a Mengano, y tú sorteando porque, oye, que nosotros pagamos recibo de la luz y pagamos el agua, pero para los festivales vengan músicos y bandas de corneta, 3K de compañía, pero que no se le ocurra ensayar cerca de mi casa que me molesta. En un festival cobra todo el mundo, en el benéfico, pero como un autor no quiere acceder a su obra, porque no tiene por qué, la caridad la hace uno cuando quiere, y la hace como quiere, y a lo mejor alguien está utilizando tu obra en ese autor, y después le echan el cargo al autor que pero no cobra el autor, no cobra los músicos, cobra a lo mejor el de sonido, cobra todo el mundo, toda la estructura, y el que pone la bebida también. Pero los artistas no, y los artistas, empezando por los compositores, lo demás, los artistas no cobran. Me estoy poniendo demasiado de vuestra parte y no es mi misión aquí. Pero Manolo, no me discutir. Hombre, vamos a ver estamos poniendo todo un poquito negro, que lo está. Sí. Pero yo quiero decir, en contraposición a todo esto, que el nivel de producción, el nivel de creación es increíble en España. A nivel de creación nos estamos saliendo. Yo creo que estamos haciendo cosas fantásticas a todos los niveles, incluso, como he dicho antes, sin mucha ayuda, pero está saliendo mucha gente haciendo cosas realmente importantes. O sea que no todo, a lo mejor a nivel de organización o de administración está mal, pero a nivel de creación está fantásticamente. Quiero dejarlo. Pero porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Por qué no cobran los autores de la Semana Santa? ¿Por qué no cobran? ¿Por qué no cobran? O sea, porque nada más que cobran los derechos de autor de los discos que hacemos municipal que pagamos, nada más. Pero después, ¿qué músicos van gratis en la calle? No, si se cobra la silla, ¿por qué no va a cobrar el músico? Si cobra el carpintero que arregla la casa de hermandad, claro, y ¿por qué no va a cobrar la cera y el de las flores y tal? Pero el músico no, porque parece, insisto, yo creo que es un problema de base, de formación, que lo traemos desde mi generación. Como nos metamos ahí, me lleva una hora, ¿eh? Es un terreno. Bueno, llevamos varios años intentando llegar a un acuerdo con el Consejo de Cofradía, con el Ayuntamiento de Sevilla, con el Consejo de Cofradía, con el Ayuntamiento de Sevilla y alguien más, que no me acuerdo, para llegar a un acuerdo para que se le paguen los derechos de autor a los músicos. Y bueno, estamos todavía ahí en stand-by. Realmente la feria se ha conseguido. La feria se ha conseguido y las hermandades están realmente poniendo un tope para que eso no se consiga, pero se conseguirá evidentemente, porque es lo único que hay en España, que es un pay-per-view, es decir, pagar por ver una silla donde tú te pones y realmente no se paga. Pero bueno, será otro tema. Bueno, hablando de Semana Santa, vamos a entrar en uno de los motivos por los que estamos aquí. La música cofrade. Aquí tenemos tres personas que tienen una relación directísima
y que yo les encuentro un mérito extraordinario, porque no crean ustedes que es fácil ponerse a componer una marcha. Normalmente casi siempre suelen ser o por un interés propio, porque quieres dedicársela a alguien en concreto, o a alguna hermandad en concreto, o a alguna advocación, o bien pues porque suele ser por encargo, que como los autores ya consolidados, como los que están aquí, pues reciben encargo de las hermandades porque quieren que fulanito de tal le haga una marcha, porque le gusta el estilo. Bueno, vamos a hablar de la música de Semana Santa, la situación actual. Antes hablamos de la música en general, en concreto la de Semana Santa. ¿Estáis a gusto con el tratamiento, con la forma y con las facilidades que tenéis los músicos que hacéis marcha procesional? Bueno, yo creo que es un momento cómodo, vamos a decirlo así. Insisto, sobre todo por la producción privada, la banda que hay, sobre todo centrándonos en Andalucía, la mayoría de bandas son todas bandas que son asociaciones culturales. Los encargos vienen o de la propia banda o de hermandades que tienen en este caso contratada a la banda. Las redes sociales, que yo creo que también uno de esos puntos de ese papelito, pues ayudan bastante porque dan difusión. Hay bastantes medios que dan información a nivel incluso nacional sobre el mundo de la Semana Santa. Es increíble cómo los SEO y los community managers de las hermandades y de ciertos medios de comunicación específicos de Semana Santa se están especializando y están haciendo divulgación de estos contenidos, llegando hasta el punto de dar cobertura a cualquier concierto. O sea, cualquier concierto que hay tiene un streaming o un vídeo que casi al instante o en media hora está colgado en YouTube. Eso facilita que nuestro repertorio, bueno, pues, se expanda y que lleguemos a más gente. Otro punto que hay ahí es donde yo ya me voy a meter, es sobre el volumen de compositores. Yo personalmente, creo que nunca hay compositor de más, nunca, porque esto es una tradición. Si esto fuera profesionalizante, esto sería otra cosa. Yo creo que hay cabida para todos, hay muchas hermandades, muchas bandas, y todas las bandas y todas las hermandades quieren estrenos. A lo mejor lo que habría que discutir si eso es bueno o es malo, que todo el mundo quiera un estreno. Pero bueno, para eso estamos los compositores, para cumplir esas necesidades, ¿no? Vamos a decirlo. Lo que sí es verdad es que el afloramiento de compositores, yo decía hace tiempo compositores de quiniela del Encore, ¿no? Compositores que utilizan programas informáticos para ver si tienen la suerte, la dicha, de que salga algo con un poquito de suerte. Eso también aflora. Insisto, a mí no me preocupa, porque yo creo que todo el mundo tiene cabida, todo el mundo quiere extraer una marcha, y no los que estamos aquí sentados siempre van a poder dar cobertura a todo. Entonces es normal que haya compositores de este tipo. Entonces yo creo que la música profesional, desde un punto de vista de producción, está, yo no recuerdo más composiciones en un año que lo que se está ocurriendo en estos 5 años. Hay estrenos a mansalva. La calidad ya es otra cosa, pero también no puede ocurrir con eso, con esto, que ese fenómeno de gran avalancha de oferta de marchas, lo que ha ocurrido por ejemplo con el mundo de la sevillana. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes recuerdan una sevillana de los últimos 7, 8 años, 10 años? ¿Alguna? Que se sepan de memoria. Seguro que su memoria los lleva a otra época, ¿verdad? Y se hacen muchísimas grabaciones y graban mucha gente. Sin embargo, y hay un programa especializado que solo habla de las sevillanas del pasado. Pues le interrumpo, pero no ocurre en la música de Semana Santa. La música de Semana Santa, tanto la música cristífera como la música de palio, que son públicos bastante separados, hay algunos que pivotan, pero está bastante marcada la diferencia. La gente se sabe el repertorio, el extremo. A mí incluso me sorprende que hay, pero no uno ni dos, no son la palabra que se utiliza mucho en la actualidad, no son frikis, no, son gente que consume música profesional, que es un gremio dentro de este arte, ¿no? El arte de la Semana Santa, y les puedo asegurar que el estreno que aparece hoy, dentro de un mes, está todo el mundo recordándolo, y luego se hace el filtro.
el pueblo, la gente... Sí. Nada más hay que ver, nada más hay que ver los foros, cómo hablan de ellos, nada más hay que ver cómo se mueven las grandes masas y cuando van a un concierto. Yo mismo, por ejemplo, de todos los estrenos que he tenido, pues mira, hay una marcha que ha tenido la suerte de que ha caído bien en el público, que es Voz Eterna, y cada vez que se toca un concierto, la gente va, y la gente la sabe cuál es, y una marcha que no tiene ni 2 años. O sea, la gente está muy enganchada con el repertorio contemporáneo, y no es un fenómeno... Hay un público, no es todo el público. Claro. Hay un público muy determinado, cercano a las hermandades. Las hermandades, en Sevilla te puedo hablar, las hermandades mueven, alrededor de las hermandades pues, pueden estar unas 100.000 personas, 150.000 personas, ¿no? Son las hermandades, el número de la nómina de nazarenos que pasa por la carrera oficial, pues multiplícalo por toda la familia, a lo mejor multiplicado por 3 o por 4 o por 5, ¿no? Pues estamos hablando de unas 100.000 personas, 120.000 personas, eso son mucha gente. Es decir, el público que tiene la Semana Santa... Pero no puede ser sectorizado. Es un público, luego de esos 120.000, los que verdaderamente siguen lo que está diciendo Francisco Gabriel, yo creo que serán, o sea, a lo mejor 20, 30.000. Incluso menos, pero es que da igual. Pero bueno, que 20 o 30.000 son un montón de gente. Claro, hablando a nivel de marketing, ¿no? A nivel de estadística, de hacer un análisis DAFO, ¿no? Por impacto, que estamos hablando de que por impacto por hermandad podemos tener, ¿cuánto? 10.000 impactos. Sí. Con 10.000 impactos yo ya he conseguido mi objetivo. Sí. 10.000 impactos por hermandad. Por eso no le ocurre a todas las marchas que salen, eso les puede ocurrir. No, es que un momentito y termino con esto. Es que el truco, el kit de la cuestión es con qué hermandad y con qué banda estrena. Porque si estrena con una hermandad de Granada, que voy a estrenar yo ahora, con una banda muy buena, pues yo sé que los impactos que voy a tener pues no van a llegar a 10.000. Si estreno con cigarrera... Desde el punto de vista de marketing. Sí, claro, yo estoy hablando ahora con términos de marketing, que viene bien en esta mesa. Hablando de impactos mediáticos, si yo estreno con cigarrera una marcha hoy para una hermandad San Gonzalo, yo creo que todo el mundo sabe que cuando sale San Gonzalo vienen autobuses de toda Andalucía para ver salir San Gonzalo, eso es una realidad. Entonces, si yo compongo hoy una marcha para la banda de la cigarrera y dedicada a San Gonzalo, el número de impactos se multiplica por 10. ¿Y no existe también momentos en que una marcha se pone de moda, por lo que sea, y está un periodo de tiempo sonando mucho? Y de pronto, yo recuerdo estar retransmitiendo el llamador, coordinando el llamador por la noche, y hacía 7 conexiones con el resto de compañeros que estaban en los distintos puntos y sonaba Caridad de Guadalquivir 7 veces. Siempre estaba Caridad de Guadalquivir. Ahora resulta que ocurre que de pronto desaparece y se oye menos, y aparecen otras marchas que se oyen más. Eso no es una especie de moda también. Es como la canción del verano. Claro. Pero es malo, yo consideraría que... Yo no considero que sea malo, porque siempre pongo el mismo caso. Si tú vas a un restaurante muy bueno y pones comida muy especial, pero no tienes niños, o le pones una patata frita y filete al niño, o resulta que tú no puedes ir con el niño allí porque tienes un problema. Entonces las cosas son prácticas y hace falta de todo, yo creo que hace falta de todo. Pero hay piezas que tienen un impacto muy rápido por alguna razón, endulzan mucho. Pero ya después he hecho el dulce porque pasa como con la bebida, ¿no? El dulce... Parece que se convierte en clásica. Pero después, el tiempo pone las cosas en su sitio. Yo le preguntaría hay una cosa a algunas que han triunfado muy lentamente. Amarguras, Soledad Romano. Un triunfo lento, eso sí que ha sido cocido a fuego lento. O el de Sevilla, por decirlo alguna, ¿no? Y bueno, por lo poco también la de ellos también le pasa muy lento. Le decía a Manolo, ¿tú piensas, Manolo, que dentro de... Cuando tú y yo ya no estemos aquí, estemos en otro sitio, ¿seguirá sonando Madrid Iniesta o seguirá sonando Candelaria? ¿Se seguirá tocando? ¿Tú tienes esa sensación? No tengo la menor idea. Me gustaría estar, pero no voy a estar. No, pero bueno, ¿tienes la sensación que esas marchas... No, pero esas marchas han cogido ya, digamos, el pozo suficiente como para que pasen a la historia y se conviertan dentro de clásicos? Habrá mucha gente que muchas de las marchas que escuchan, hay mucha gente que no sabe de Virgen del Valle, no sabe de quién es. Yo te voy a decir una que va a sonar, que no lo sabe, pero va a sonar Gloria de Sevilla. ¿Por qué razón? Porque es buena. Y como es buena, pues la adoptamos como marcha, como la amargura para el pregón de la Gloria María.
Porque lo que no puede ser es que Sevilla tenga las mejores marchas del mundo y le pregunto, tuviéramos como pieza obligada una pieza de poca calidad. Entonces, hizo una marcha buena en un momento justo donde no había mucha música de calidad para la gloria, entonces la diferencia era abismal, se tomó. Esa es una marcha que se está haciendo. Y también a Francisco Javier. No, yo podría hablar de justo de este año, que creo que tengo dos grandes ejemplos. Una es Dulce Victoria, una marcha que se estrenó para la coronación de la Virgen de la Victoria, que le estrenó la Cigarrera. Una marcha que desde el primer momento yo se lo dije a la banda, digo, mira, yo quiero hacer una marcha de calidad. Pero esto es una marcha que se sale muy de la línea, esto va a doler, esto va a costar, a ver qué tal. Y ahí está, la marcha, todo el que la escucha, que tiene un oído un poquito más fino, pues hombre, sabe lo que hay. Y yo se lo dije a la banda con toda la tranquilidad del mundo, oye, que si por lo que sea no cuaja, cuesta y hay que quitarle el repertorio, se quita y no pasa nada. Y ahora me voy al otro lado. Tengo la suerte que Pasión de Linares, la agrupación que entra este año en Sevilla, en carrera oficial, pues antes de todo me encarga una marcha y me lo encarga el Emprendimiento de Almería, que es la hermandad a que le doy nombre a la marcha, ¿no? Cuando yo me entero que Pasión de Linares entra a Sevilla, automáticamente llamo al director y le digo, te voy a hacer una marcha para que entres por el izquierdo por delante. O sea, y esa creo que es la habilidad que debemos de tener todos, de decir, voy a hacer algo que me la juego, no sé si perdurará, pero voy a intentar hacer algo de calidad, voy a hacer algo que, oye, también de calidad, pero jugando con los guiños que yo sé que van a funcionar, los americanos le llaman leaks, los leaks que sé que van a funcionar para que el público en cuanto la escuche ¡pam! Y de hecho así ha sido escuchada y todo. Pero aquí hay una cosa muy importante que te debo decir. Mira, me preguntan varios compositores que le den un consejo y algunos han tenido éxito, ¿no? Te voy a poner un nombre, un muchacho que me cae muy bien, que le toqué una pieza cuando en el himno Cusi, este encuentro que se hizo en Sevilla, que vino en todas las Veracruz de España. Martín Sala, me estábamos hablando un día y me dice, dame un consejo. Digo, mira, tú has tenido un éxito rápido porque has pensado en el público, has pensado en el izquierdo por delante, vale, bueno. Pero tú quieres un éxito para que perdure, pues entonces tienes que pensar en el músico, en que el músico le guste, o sea, admire, no que le guste, admire lo que hace. Porque la historia, yo me conozco la otra parte. Llegan los eventos importantes y la gente importante, un periodista importante, alguien importante, se asesora y le pregunta al músico, oye, ¿qué es lo bueno? Y entonces viene la pieza del largo recorrido. Porque si no hubiera sido así, la música de los funk hubiera desaparecido. Por dificultades, por falta de popularidad. Y si no, hagamos un reto. Que alguien que no sea de la Renca, lo he visto por ahí, que no sea él, que me cante Soledad de mano a mano. La melodía de Soledad de mano a mano es difícil de cantar. Por eso triunfa Amargura, porque es más fácil de cantar. Venga, venga. ¿Por qué Soledad de mano a mano funciona? Porque los músicos dijimos que era muy bueno, que era bueno y la gente, a ver, si los músicos es bueno, vamos a oírla. Pero no son capaces de cantar. Pero aquí donde estamos hablando que, hombre, que yo creo que ya tengo la suficiente experiencia como para que las dos piezas, desde un punto de vista instrumental, funcionen. Yo he tenido la suerte de tocar en Virgen de los Reyes y en Cigarrera, en los mejores años. Entonces yo tengo la mentalidad del músico. Yo he puesto una partitura encima de mi trompeta y he dicho, ¡buf! Y como tengo eso, como sé eso, no lo hago, lo evito. Entonces, en este caso, en estos dos ejemplos, te puedo asegurar, Francisco Javier, que las dos son dos partituras. Es más, esta comercial, te puedo asegurar que la banda está loca y sobre todo porque es muy difícil pese a ser comercial. Incluso cuando, si tú hablas de amargura, hay que decir amarguras, no sé por qué todo el mundo se quedó con le quitó la S al final. Mucha hambre, después de la pero si tú hablas de amarguras y hablas de Soledad, dame la mano, dentro de los músicos, incluso dentro de la gente aficionada a la música de Semana Santa, hay mejor valoración sobre Soledad, dame la mano, que sobre amargura. Sin embargo, la emblemática es amargura. La gente valora mucho más la calidad musical de Soledad, dame la mano, que la de Amargura. Amargura tiene un elemento y es que es más pegadiza, o sea, es que son elementos comerciales. Sí, pero la gente puede cantar. La puede cantar.
el principio se da la mano, ya la gente no se va cantando, porque una introducción... Oye, pues hablando de este tema que es muy interesante, no sé si Manolo quiere aportar alguna cosa, pero creo que a lo que yo te voy a decir vas a tener que aportar una cosa. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a hacer marcha, que es un accidente en mi vida, os lo juro, porque di el pregón de Iniesta y dije, como no quiero escribir mucho, voy a escribir música y así escribo menos palabras. Y escribí Madre Iniesta y Azul y Plata, así fue. Y le gustó a la gente, pero a mí me da vergüenza incluso cuando escucho música mía, y lo digo de verdad, porque yo lo que tengo es una envidia sana, sanísima, con soleada en la mano, no con amargura. Pero con soleada en la mano sí la tengo, y la tengo con Matermea, y la tengo con Cordero de Dios, de Dorado, de Mectu, de marchas realmente importantísimas. Inspiración de Juan Fernández, una marcha muy olvidada, muy buena, a las aguas, y todo el mundo le escucha bien de las aguas. Nosotros hicimos una revisión contigo y se metió un violín, y lo gracioso es que el violín lo toca un chino. Claro, hicimos de la Esperanza Trillana de Farfán, la versión original que lleva una seta de... Oye, una pregunta que quiero hacer a los tres, ya que estamos metidos en el tema de cómo funcionan las marchas. Antes he nombrado Caridad de Guadalquivir, de un gran amigo nuestro, que es Paco Lola, pero que no es un músico, digamos, como vosotros, de formación, de concepción, sino que es un músico popular, que hace algunas marchas que le llegan a la gente, Callejuelas de la O Caridad de Guadalquivir. Y eso provoca en la ciudad, desde el punto de vista cofrade, una conmoción hasta el punto de que llegan a ser... Es que no había otra manera de caminar si no era como caminar Caridad de Guadalquivir, siempre se tocaba en momentos muy especiales de eso. ¿Qué pensáis de los músicos? Voy a utilizar una palabra que no es peyorativa porque me la aplicaron a mí. Yo no soy músico, yo toco la guitarra desde pequeño, pero porque mi padre que era estudiante se empeñó, pero yo cuando fui a la sociedad de autores a darme de alta la primera vez, como no tenía tenía que pasar un examen musical que yo no podía pasar. Tenía mi obra, pero no podía. Entonces me dijeron en la sociedad de autores que entonces estaba al lado de la calle Fila, me dijeron, hombre, este es un silbador. Entonces a los músicos que no somos músicos de carrera, de formación, siempre se nos hablaba de los silbadores. Era como si... No, eso ha sido más posterior. Más posterior y sobre todo puesto con guasa. Eso es. ¿Qué pensáis vosotros de estos músicos que son muy valorados popularmente, pero que después dentro de los sectores, digamos, más profesionales, pues yo he visto y he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida y he visto mucha gente que no le caía bien que un señor que cantaba sevillana de pronto pusiera una marcha y la quisiera tocar toda la banda. El problema es cómo es de calidad, porque mira, yo he trabajado con músicos flamencos, sigo trabajando con músicos flamencos que nunca van a estar en un conservatorio porque no saben solfeo, y son grandísimos músicos. Grandísimos músicos, una memoria musical, una cuadratura, una disciplina. Pero ojo, ¿habéis visto lo que he dicho? No saben solfeo, pero tienen una cuadratura, una disciplina, una técnica musical. No conocen el lenguaje escrito musical, pero tienen todos los elementos propios. Pero después hay cosas que son, porque podríamos hablar de las cofradías y de Caridad de TV, o de Rosalía y el Rosalía, y lo tenía yo para hablar con vosotros. Entonces, hay cosas que, bueno, hombre, o de Chiquilicuatre, son dos cosas. O del Chiquilicuatre si quiere, como ponerlo más no, tampoco es eso. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a mí me merecen todo el respeto todo el mundo. Después, el tiempo es que tiene que poner a cada uno su sitio. Entonces, yo como anécdota cuento que yo una vez dirigí la Sinfonía Sevillana de Turina, una orquesta, y estaba errando un caballo, tiene que ver la cosa, estaba errando un caballo, y escucho a mi suegro, gitanito, cantando, ¿sí? Y empieza a silbar, digo, ¿usted qué está silbando? Y pues yo no lo sé. Había venido al concierto, había escuchado la Sinfonía Sevillana una vez, y me había silbado 3 o 4 minutos de música. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Que tú escuches la música y que oiga y que sea capaz de decir 2 minutos, no, 1 minuto de música. 1 minuto es larguísimo. Hay músicos que no han ido a un conservatorio
y tiene unas condiciones musicales tremendas. Ahora, si lo que va a ser bueno es bueno, y si lo que va a ser malo es y triunfa por una oportunidad. Ya, pero es que la formación, y creo que estamos en un sitio donde para estar colegiado hay que tener una titulación. Yo no voy a abogar por el título, porque los grandes compositores del siglo XX, la mayoría, no han sido titulados y han sido ignorados, como Schoenberg, Debussy y Stockhausen. Para mí uno de los grandes compositores del siglo XX es Stockhausen. Bueno, que no se ha titulado, me está hablando de gente que estudia en el conservatorio, Debussy. Pero no terminó, fue denostado. ¿Sabes por qué no Debussy? Porque un muchacho se llama Jerónimo, de Sevilla, le ganó un premio a Claudio, que luego Debussy, un sevillano, que hace zarzuela, el de la boda de Vianoso. Volviendo al título, yo no voy a entrar en la titulación porque además yo convivo con compositores que se dedican a la música de cornetas y tambores, compositores que yo he crecido con su música, gente que tiene muy poca formación académica, pero sí se han formado. Claro. Que esa es la diferencia. Entonces, si alguien no se forma, aunque sea de forma autodidacta, Claro. su música va a ser pobre. Es que no hay forma de evolucionar, su música va a tener 4 colores y solamente va a poder pintar con 4 colores y no va a haber más. En la música profesional creo que gracias a Dios hay mucha gente que pese a no tener titulación son geniales autodidactas y están haciendo música de muchísimo nivel. Pero eso yo creo es lo único que se le debe exigir a un músico hoy por hoy, porque sobre todo una cosa que es necesario hablar es que la música tiene muchos estamentos. Leer y escribir es el solfeo, pero luego hay que entender la gramática, que es la armonía, y luego hay que saber cómo poner eso en los instrumentos, que es instrumentación y orquestación. La instrumentación y la orquestación hay que estudiarla, y si tú no lo estudias, pues lo único que te queda es como, un momentito, como Danny Elfman, que es silbarle para que salga la banda sonora de Batman, pero le sirvas a un orquestador. Entonces, claro, aquí es donde viene el tema. Amargura lo hizo Manuel José, no voy a entrar en la discusión, pero lo orquestó el padre Fon Fernández. Gran parte del éxito es del padre. Porque la orquestación, en la orquestación, en las marchas procesionales, yo no voy a decir que sea más del 50, pero mínimo el 50% del valor de la obra está en la orquestación. Como la mayoría de los éxitos musicales están en manos del arreglista. Hay canciones que no valen un duro, pero que la coge un buen arreglista y es capaz de darle la vuelta. El arreglista es el orquestador. El arreglista es el orquestador, y entonces el arreglista, yo no lo sabe cuando lo ve, que yo no sé cuántos arreglos habrá hecho en tu vida, ¿verdad? Yo creo que si ha hecho 600 canciones habrá hecho 3.000 arreglos, o 4.000, no sé, o más. Pero digo que muchas veces el mérito se lo lleva siempre el autor que hizo la canción, y hay montones de canciones que si no fueran porque han caído en manos de un buen arreglista, no había por Y evidentemente porque el Volando Voy, escuchado a su compositor, escuchado por Cámara de la Isla, el intérprete es importante. De todas maneras, yo quiero decir una cosita. Es importante que sepamos que la música de Semana Santa es una música incidental, una música que sirve para. Es decir, no es una música al uso como puede ser la quinta de Beethoven, sino la música procesional, música que sirve para acompañar un paso. Es muy importante esto. O sea que los compositores de Semana Santa estamos encorsetados, hay una serie de estructuras rígidas, que son 80 pasos por minuto. 78 para la banda, 95, 96. Y siempre como la Navidad. Tiene cientos de pasos por minuto, pero además te quiero decir una cosa. Aparte de que la música es una música que sirve para, yo no podría decir esto es bueno, esto es malo, esto es regular, porque yo voy a hacer la Iniesta y el año ese de Caridad de Guadalquivir, yo iba con mi varita y empezaba a sonar Caridad de Guadalquivir y mis hermanos pues, empezaban a llorar. Es decir, esa música emocionaba. Claro. ¿Hasta qué punto una música que emociona, que no es una barbaridad de armonía, ni es una barbaridad de instrumentación, ni una barbaridad de nada, porque estamos muy repetitiva, extremadamente repetitiva? No como Amargura, pero extremadamente repetitiva. Bueno, pero un desarrollo pero sin embargo estaba emocionando a un montón de gente. La valía de una música que sirve para esto es buena o mala o es regular.
ahí yo dudo. Tenemos poco tiempo ya y vamos a ir muy picaditos, ya casi, eso, porque hay dos o tres cosas que quiero preguntar, ¿no? Por ejemplo, eso para que me contestéis de inmediato. ¿Vosotros pensáis que los compositores, vosotros que sois compositores destacados, estáis a la misma altura de que Lope Farfán o que Fondeata ahora mismo? ¿Pensáis eso? ¿Nosotros? Sí. Si vosotros que sois los destacados no lo pensáis, pues imagínate lo que... Yo sí me mojo, yo creo que sí. ¿Por qué no? Es más, es una cosa que discutí en muchos foros. El único problema es que Fondeata, don José o Manuel, con Amargura y con Soledad Dame la Mano, Sí. tuvo la suerte de hacer música de su época. Nosotros hacemos música de la que se está haciendo sinfónicamente hoy por hoy y nos tira. El tema nos mata automáticamente, porque nosotros tenemos que vivir en un romanticismo, preimpresionismo, porque no nos dejan avanzar mucho más. Yo creo que ya no hablo de aquí, yo creo que es que hay muchos compositores, y fuera que están de esta mesa, muchos compositores de Andalucía tienen un nivelazo impresionante. Yo aquí es donde rompo una lanza a favor del mundo cortito y rompo. Se está avanzando mucho más en cornetitas, en agrupaciones musicales, se está experimentando mucho más, incluso se está cambiando la instrumentación y el mundo de la banda de música es mucho más reticente, ya no por la banda, sino por el propio público. Y creo que ahí la banda tiene que arriesgar un poco más. Por favor, más conciso, porque no me da tiempo a preguntar lo que quiero preguntar. ¿Consideras que está a la altura entonces de...? A mí me hubiera encantado que me instrumentara Manuel Alfonso Fernández de Berrán. Manuel Alfonso Fernández era el padre del compositor de Amargura y de Soledad Dame la Mano. Algunos compositores de la historia han triunfado porque no había nada adelante. Porque, por ejemplo, después de Echate Sublime, que Echate Sublime no es una obra buena, pero nada más, no es comparable con Soledad Dame la Mano, ni mucho menos, ni con Metro, ni nada. ¿Por qué triunfa? Porque es una obra decente y le llama marcha fúnebre, para que se alocaran, como aquellos de que la tierra no se mueve, pero no da vuelta, pero se mueve. O sea, habría que salvar el cuello, pero la cuela igual. En una Semana Santa negra, de pronto alguien se pone un traje de colores y triunfa. Si no, pero ahora resulta que la imitan Virgen de las Aguas, esa Macarena. Sí, lo que pasa es que eso está hecho en el año 20 y tanto. Claro. Entonces, bueno, eso tenía tela de mérito. Claro, entonces, ese folclorismo en los años 20. Claro, era un evento. Le sigue mucha gente y triunfa mucha gente, pero la calidad de esa música no tiene nada que ver con la calidad de Soledad Dame la Mano y Amargura, que es mucho mejor. Y ahora, si cualquiera de estos señores componen algo como la Estrella Sublime, puede estar que triunfe, pero empezamos un contra de música así, coño, esto es Estrella Sublime. Claro, es que el problema que tiene desde mi punto de vista, que yo no soy compositor de marcha, el problema que tenéis los compositores actuales es que cada vez que estrenáis una marcha, siempre a tu alrededor, yo cuando asisto a un estreno de marcha, siempre escucho decir, esto se parece, por ejemplo, Manolo tiene un sello especial. Manolo, tú escuchas una marcha de Manolo y casi seguro que sabes que es de Manolo. El problema es que ahora hay gente que se parece a Manolo. Eso es, porque había entendido que su éxito era parecerse a él, ¿no? Yo he tocado hace poco tiempo alguna cosa así. En el llamador. Es de llano. Bueno, otra cosa, quería yo preguntar, aprovechando que había dicho el llamador, ¿es importante para el éxito de una marcha el que los medios de comunicación machaquen esa marcha, la pongan? Hombre, claro. Si no para bien o para mal. Para bien y algunas veces para mal funciona mejor que para bien. Sí, algunas veces de los medios de comunicación también se hacen unas críticas muy duras sobre algunos extremos. Algunas veces viene bien eso, ¿sí? Esa crítica. Y otra cosa, se suele decir mucho, cuando uno está viendo un paso en la calle, entrar, salido en un balcón con unos amigos, en fin, lo que sea, se dice, esto suena, parece una banda sonora, esto suena, a los músicos se les está yendo la olla, esto no es Semana Santa, esto parece que van a venir los romanos entrando con no sé dónde o por qué. Hace unos 8 años aproximadamente, o 10 años, que hay una página web que se llama... página web de música. Foro Cofrade. Patrimonio musical. Patrimonio musical. Patrimonio musical. En patrimonio musical me pusieron verde a mí. Pero verde. Y tú sevillista y te tengo todo verde. Fíjate. Y una de las cosas que me decían era que en marcha eran bandas. No, estos son bandas sonoras, estos son marchas de Semana Santa.
para matarlo, imbéciles, perdonadme la expresión. Ignorante. Bueno, es que vais a llegar mal de... Sí, porque desde el anonimato en internet se hacen auténticas barbaridades y ustedes lo saben, ¿no? Y bueno, pues realmente pues, fantástico que sean bandas sonoras, porque realmente la música lo que intenta plasmar, o por lo menos lo que yo intento plasmar, es una fotografía o un vídeo de ese momento que estoy viviendo. Y ese momento, pues, ponerle música o una banda sonora a eso que está ocurriendo. O sea que realmente lo que me estaban haciendo es halagarme en vez y además, eso, mira, en la música para banda se avanza mucho porque hasta los años 80, desde el final de la sigla hasta los años 80, la producción de Marcha Semana Santa para banda de música es prácticamente toda igual, con una misma estética paramilitar de la que se escapaba solamente Panteón, Castillo y dos más que tenían cultura musical. Los demás eran todos músicos militares o del cuerpo de directores civiles que eran paramilitares. Entonces la estética era horrorosa y de los años 80 para acá, yo diría de los 90, es cuando se ha avanzado a una universidad tremenda y hay mucha más variedad. Yo creo que seguirán sorprendiendo porque siguen intentando sorprender los compositores, ¿no? No es fácil porque es como hacer una iglesia o hacer un crucificado o un cartel de Semana Santa, que venga guapo y haga... Pero sorprender es, tú que has estado en bandas de corneta y tambores, sorprender es rizar el rizo como yo entiendo y mucha gente entiende que algunas bandas hacen, que ya es que por tratar de señalarse hacen cosas que yo creo que para sí. nada. Yo creo que sí. Los márgenes están para pasarlo y para equivocarte y para hacer cosas que estén fuera de... O sea, ¿que os gusta Rosalía? ¿Eh? ¿Os gusta Rosalía? Hombre, claro. Me gusta que lo intenten. Pero cuidado que rizar el rizo algunas veces es volver atrás, porque Manolo lo sabe, yo en el 2015 estrené una marcha con y tambores que de repente a todo el mundo le pilló contrapié, que es una palabra tuya, que es una marcha que al revés, es lo más menos es coral, no tiene nada que ver a la estética con y tambores y la gente se quedó muy fría. Por favor, entré en internet porque es maravilloso lo que escribió Francisco Javier. Una palabra tuya me parece soberbio. Y yo te agradezco. No, verdad. Oye, con las conectas con instrumentos estamos extraordinariamente difíciles. terminando. Yo seguiría aquí toda la noche, pero hay que terminar. Decidme cada uno de vosotros cuál es el mejor músico andaluz, no hablo de Semana Santa, en general. El mejor músico andaluz para ti. Yo lo tengo claro. El que hace. Francisco Javier. No, hombre. Muchas gracias. Qué pelota. Sí. Yo diría Manuel de Falla. ¿Tú qué dices? ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. Hombre, Manuel de Falla. ¿Más que Turina? Sí. Sí. Y mira que tenemos que barrer para afuera. Más que Turina es muy alto, pero Manuel de Falla... Además a mí me gusta la faceta, yo soy muy Turina, pues Turina era fotógrafo, yo estoy con los drones, o sea que... En tu caso... Yo tengo esa... Yo tengo un problema y es que conozco mucha música y tengo miedo de la que no conozco. Porque, si por ejemplo... De la que conoces. Es que he empezado a escalar, por ejemplo, de Emilio Lember, del mismo Jerónimo Jiménez, y si nos vamos al Renacimiento, Guerrero, Cristóbal de Morales, es que cada música tiene un momento. Evidentemente Falla es buenísimo, pero de la que conozco ya tengo problemas para elegir y el miedo que tengo es la que no conozco, que también me puede llevar una sorpresa. Es muy difícil la pregunta. Falla es muy bueno, Turina es muy bueno. Son verdaderamente gente excepcional. Pero yo antes de y además, yo incorporaría también a Paco de Lucía. Por ejemplo, a Paco sí, pero que nosotros conocemos, o sea, de Rodríguez, con Carlos Romero, guitarrista flamenco, que son impresionantes, claro, que son amigos, y es que es muy difícil. Y si vamos a la música clasicista de vocal, Guerrero, Cristóbal de Morales, es que hay que pensárselo. Y Manuel Castillo, por ejemplo, tiene una sinfonía muy bonita, que la gente no conoce, tiene una misa también preciosa. Bueno, ¿Qué lo que pasa? Que para mí la Atlantis, la obra inacabada de Falla, es que es una obra que parece que es como si estuvieran 20 o 30 años por antes ejemplo, de... en Turina, la danza guitarra de Turina, todavía no se han estrenado la versión para orquesta sinfónica en América, que probablemente la van a agosto en Colombia. Me sorprende, ¿cómo que no se han estrenado la versión orquestal de la danza guitarra de Turina? Que tienen el gran acierto que tenéis vosotros, y sobre todo Manolo, que ha sacado mucha publicidad, acertar en algo muy breve,
Qué difícil es hacer una pieza Sí. breve, buena. Qué complicado. Nosotros tuvimos la oportunidad de producir el disco de José Antonio Rodríguez, que fue el primer guitarrista flamenco que cuando llegaba al estudio se ponía una partitura por delante. Y entonces aquello era un poco fuera de lo normal, ¿sabes? Que los guitarristas... Yo produje un disco de flamenco con Paco Escobar, un guitarrista flamenco que también... cuando me trajo la partitura dije, una anécdota que Manolo la conoce, relativa a esto de la música de Semana Santa y a la visión muchas veces que tiene la gente de las cosas, ¿no? Y en fin, que en este mundo en el que vivimos, donde los fake news están tan al cabo de la calle, eso lo habíamos inventado nuestro socio y hermano Carlos Herrera y un servidor haciendo radio, y su señora esposa, que es la pregonera que vamos a tener este año. Entonces resulta que estaba ya haciendo radio y me había dicho al mediodía Carlos, que había estado comiendo con él, esta ciudad, Sevilla, se lo traga todo. Aquí nos podemos ver, inventar una tradición en un momento. Tú te puedes inventar algo, como lo diga alguien con solvencia, la tradición ya se queda como tradición. Nosotros vamos al Corpus, un grupo de amigos todos vestidos con la misma camisa de rayas, y hablamos de una tradición y ya se ha convertido en una cuestión. Bueno, pues estábamos haciendo... Hombre, llevamos 20 y tantos años. 20 y tantos años ya, ahora sí se ha hecho una tradición, ¿no? Porque Carlos decía que era por su abuelo. Bueno, entonces fue porque coincidimos un día, ¿no? Estábamos haciendo radio y les voy a decir una cosa, yo estaba haciendo el programa por la noche, donde había muchísima gente, por los llamadores era una pasada, es una pasada de audiencia. Y de pronto yo decía que la banda que precedía la banda tal era la banda juvenil de, yo qué sé, de Alcalá de Guadaira, y si me había equivocado porque eran las dos hermanas, se caían los teléfonos, se caían las redes sociales últimamente, era una pasada, me ponían a caer de un burro. Entonces, claro, yo tenía que rectificar sobre la marcha porque, claro, estaba ese tipo de cofrade que yo le llamo diccionario de archivos inútiles, porque te toca en el hombro cuando tú le estás enseñando a un primo tuyo que ha venido de Argentina el palio, y ve ese palio se cambió, te dice, no, ese palio no tenía, y te corrige el tío detrás que no tenía nada que ver contigo, por lo cual te dejas en mal lugar delante de tu amigo. Bueno, pues aquello se caía cada vez que yo me podía cometer un pequeño error. Y aquella noche llego con el planteamiento de que me había dicho Carlos, o sea, conecta conmigo después, estaba con Charo Padillo, con mi compañera, en la entrada de Beso de Judas de Virgen de Rocío, y nuestra madre Rocío. Entonces conecta y me pregunta, tú pregúntame cuál es la música que está sonando esta noche. Entonces yo en un momento determinado le doy paso a Charo, aquí desde la Plaza de los Pintados, muy bien. No, Plaza Jesús de Redención, antes era López Pintado, que por eso también fue la anécdota. Bueno, mira, aquí está nuestro compañero Carlos Herrera, que está acompañándonos. Hola Carlos, buenas noches, soy un gran seguidor tuyo. En fin, nos echamos los dos los piropos esos de hojaneta total, y en un momento determinado digo, Carlos, ¿cuál es la marcha que más está sonando este año? Y me dice, pues mira, la marcha que más está sonando a lo largo del recorrido, que vengo haciendo el recorrido con la hermandad, es Rocío, no se te puede aguantar. Entonces mi productora se le salen los ojos de las órbitas. Esa es la siguiente, que fue el año siguiente. Se le salen los ojos de las órbitas, empieza a inyectarse en sangre, me dice, ¿tú estás loco? ¿Estáis locos los dos? Y entonces, yo esperaba que la cartuja se cayera al edificio, todo, pero no suena nada, no suena el teléfono. Entonces yo le digo, Carlos, Rocío, no se te puede aguantar. ¿Quién la ha compuesto? Carlos de Quina. Dice, pues mira, esa marcha la compuso Santiago Palmer. Santiago Palmer, Carlos, ¿quién es Santiago Palmer? Dice, un reputado músico valenciano, a la sazón vino a Sevilla, y cuando estaba pasando la hermandad por detrás, conoció a una chica sevillana que se llama Rocío, que hoy es su pareja, y en honor a ese momento, pues le hizo una marcha. Entonces me cuenta esa película. Entonces esa película entra, no responde nadie llama la atención, nadie escribe en las redes sociales, nada, todo el mundo se traga esa operación, ¿no? Al año siguiente estamos en el mismo sitio, en el mismo momento y a la misma hora, y yo vuelvo a darle paso
Y Carlos, buenas noches, tal, soy un gran seguidor tuyo, yo tuyo, lo de siempre. Carlos, ¿cuál es la marcha que más está sonando este año? Y dice, pues la marcha que más está sonando este año es Rocío, no se te puede aguantar. Y digo, pero Carlos, Rocío, no se te puede aguantar, sí. Digo, ¿no será de Santiago Palmer? Dice, no, es de Patricio Mortecere. ¿Y quién es Patricio Mortecere, Carlos? Dice, pues, amigo de Santiago Palmer, reputado valenciano, que vino con él a Sevilla, la novia de Santiago Palmer. Todo esto es porque mi mujer, un segundito antes, se había equivocado y había dicho, en vez de la calle Cervantes, Cardenal Cervantes. Y yo le corregí. Y se cayeron los teléfonos porque Sí. Intolerable, ha dicho Cardenal Sí. Cervantes en vez de Cervantes. Y luego pasa Lo que quiero decirle es que cuando dijo que la novia había venido aquí, le Gracias por amiga, moderar al que moderador. se llamaba y nunca protestó nadie. Esto lo ha contestado, lo ha contado también en Pregunta Abrino Carlos, explicándolo. Con lo cual, en la conclusión final, señores, sacamos, es que cuando alguien hace algo con solvencia, dice algo con solvencia en esta ciudad, que la gente pueda pensar que no le están engañando, pero sobre todo cuando no puede comprobarlo, cuando no hay comprobación posible, cuando tú te vas a internet y no está, no aparece nada, entonces la gente se calla por miedo al ridículo, por miedo a ver si va a salir Luis Vara y me va a poner lo cierto que guapateo de venir, y entonces ya la hemos liado, ¿no? Quiero aprovechar esta anécdota para deciros que sigáis trabajando mucho con la Semana Santa, que es un honor como sevillano tenerlo. Presentaciones directas para que hagamos Rocío TV de venir. No estaría mal. Escúchame, mira, ya solamente el título tendría tiro. El título tendría tiro. Que muchísimas gracias a los tres, gracias a este público tan estupendo, gracias a la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales, y la verdad que hemos hecho un ratito estupendo. Podríamos seguir aquí hasta las tantas, pero comprendo que estamos acostumbrados. El debate ha sido apasionante y es una pena que haya que interrumpirlo. Yo me quedo con las ganas de contar una anécdota tan cortita. No tiene que ver con los planes, pero hablando de... Es que por donde empezaste con la pregunta que me hiciste, me acuerdo ahora. Pues me preguntaste, ¿cómo está la música? Cuando explotan todos los recortes, pues cambian todos los carneros laborales de todos los sitios. Y había que hacer que todo el mundo trabajara más horas, ¿no? Y me veo en una reunión con señores de la administración que había que revisar el calendario de la municipal. Que había que tocar más horas, que había que tocar... Pero mira, es que los músicos pueden tocar hasta... Y que no. Que las 8 horas que estábamos, vamos, que nos quedábamos con las... Y yo explicándole que el instrumento no se puede tocar... Y que no, que yo estaba pensando que las 8 horas. Y yo estaba tan aburrido que la conversación... Había un señor y dos señoras, ¿eh? Se me pasó un flash por la cabeza y empecé a reírme. Y estaba tan enfadado conmigo. ¿De qué te ríes? No sé si contártelo, pero quizás deba porque de momento te lo explico. Es que me estás machacando diciendo que los músicos tienen que tocar más horas. Y le estoy dando gracias a Dios porque soy músico. Porque si anda que se lleva a ser actor porno, ¿cómo te explico yo a ti que 8 horas no puedo trabajar? Bueno, muchas gracias por estas intervenciones tan espontáneas, tan rigurosas, tan descriptivas, que yo creo que nos han enriquecido mucho la visión que hemos sacado de vuestra percepción de la creatividad musical andaluza. Muchas gracias a la Fundación Cajasol por acogernos en su casa, y a vosotros agradeceros vuestra presencia y convocaros para el próximo acto del foro, que tendrá lugar el lunes 18 de marzo. Será una conferencia de un conocido vuestro,